historia de la humanidad está dividida en 4 periodos. Estos son la Edad Antigua, Edad Media, Edad Moderna y la Edad Contemporánea. Cada edad tiene ciertos datos de mucho interés para lo que fue la evolución de la salud y enfermedad. La Edad Antigua se puede decir que fue desde que apareció la escritura, desde el año 4000 hasta 4100 a.C., hasta el siglo V. La Edad Media, desde el siglo V hasta el siglo XV. Aquí se terminó de formar y se derrocó el Imperio Romano. Este terminó con la caída de Constantinopla en el año 1453. Luego de esto se da el inicio de la Edad Moderna, hasta la Revolución Francesa, que da inicio a la Edad Contemporánea. Ahora hagamos un pequeño viaje en el tiempo. En la Edad Antigua, lo que determinó los conceptos de salud y enfermedad fue el mundo occidental, sobre todo los griegos y los romanos. Estos empezaron a cuestionarse todos los conocimientos previos, donde los griegos y los romanos veían el concepto de salud y enfermedad como algo mágico religioso. Esto quiere decir que tú te enfermabas o recuperabas por algo que hiciste. En relación a esto destacaban 3 conceptos: religión, magia y creencia. Esto se puede resumir en 3 deidades: Asclepio, Egía, Panacea. Asclepio era conocido como el dios griego de la medicina. Él era el esposo de Egía. Otros decían que Egía era la encargada de la salud en general para todo, tanto para las cosas como para las personas. Por último estaba la hermana de Egía, que era la Panacea, la cual la contemplaban ya que era la que representaba el tratamiento y la curación, lo cual es comúnmente representada con hierbas medicinales y agua. Ya casi llegando al siglo V aparece Hipócrates, alguien importante para las personas del área de la salud. Él fue el que dijo que la enfermedad tiene causa natural y que sin causa natural nada puede tener lugar, causa o efecto. Hizo un cambio en los conceptos primarios que tenía. En resumen, lo principal en esta época era el conocimiento mágico religioso, ya que se recurría a los dioses, la curación de la enfermedad. Por lo tanto, en la Edad Antigua es necesario tener claro que tanto el concepto de salud y enfermedad dependían de las deidades. En el año 476 después de Cristo, se dio fin a la Edad Antigua y entramos a hablar de la Edad Media. En esta época, el poder del clero, es decir, la Iglesia Católica, era muy importante y opacaba a todo el que buscaba darle una explicación científica a las cosas, lo que hacía que en esta época se hablara de las enfermedades como un castigo divino hacia el comportamiento de las personas. En el mundo árabe, a diferencia del mundo occidental, hubo un periodo de gran avance, específicamente en el área de la salud. Fue así como en 989 Avicenne constituyó una figura importante en esto. Propuso que existían algunos organismos de alguna naturaleza que producían enfermedad, lo cual explicaba que las personas llegasen a enfermarse y tuvieran algo que los hiciera susceptibles a estos organismos, publicando así el Canon de Medicina. En 1231, el Papa Gregorio IX destituyó la Inquisición. Seguido, en 1347, se inició uno de los episodios de gran relevancia en la epidemiología, lo cual fue la epidemia de la peste negra en Europa, lo que dejó muchas muertes. En 1453 se dio la conquista de Constantinopla por parte de los turcos otomanos, dando así el final de la Edad Media y dando inicio a la Edad Moderna. Edad Moderna. Después de la caída de Constantinopla, en esa edad comienzan múltiples cambios económicos, culturales y sociales en Europa. Aquí se comenzó a experimentar con que las explicaciones religiosas no podían ser la única respuesta al por qué la gente se enfermaba. Durante esta época surgieron diversos hallazgos que generaron un cambio en lo que era el concepto de la enfermedad, en que quizás ya no era multicausal o que la salud y la enfermedad dependían de muchas causas, sino que más bien se pensó que las enfermedades dependían de una causa única. Entonces, en este caso, lo importante es que el concepto de salud y enfermedad cambió. Antes se hablaba mucho de lo cualitativo y el pensamiento religioso. Aquí se comenzó a hablar cuantitativamente. Comenzó la indagación y se buscaban explicaciones específicas tanto de las enfermedades como sus causas. Por lo tanto, en la Edad Moderna nace el concepto de hospital, los cuales eran muy distintos a los hospitales de ahora, ya que los primeros hospitales eran atendidos por el mundo religioso, debido a que las enfermedades que habían eran un problema moral, se consideraban que eran un problema moral religioso, y en estos hospitales la gente se sanaba a través de la religión y el cuidado de los sacerdotes.
El hospital, más que como un concepto de salud en ese entonces, tenía un concepto de separación y exclusión, ya que en estos lugares estaba la gente pobre y enferma de alma, mientras que por otro lado estaba la gente rica que tenía para alimentarse y que además era evaluada valóricamente como mejor que el resto. Por lo tanto, en este momento asistir al hospital no era bien visto y la gente que asistía se le apartaba del resto de la sociedad. En esta época hay un desarrollo de los conceptos de salud, enfermedad y medicina que destacan sobre todo en Alemania, Austria e Italia entre los años 1600 y 1700, debido a que en ellos se desarrolló un concepto de práctica en salud donde el ser humano que estaba enfermo enfermaba a la población en un contexto social, por lo que no solo se trataba a esta persona, sino que también su contexto. Un ejemplo de estos es el médico italiano Bernardo Ramazzini, quien relacionó la enfermedad con las condiciones de trabajo, socioeconómicas del trabajador y la población, y la relación que tenían esos conceptos en una persona. Esto permitió determinar las causas generadoras de enfermedades por fuera o sin relación con lo mágico religioso. En Inglaterra surgen las primeras definiciones de salud pública, donde se habla que ésta puede mejorar la salud de las personas o grupos sociales. En el siglo XIX comienza a surgir el método científico como el análisis de las causas, dejando atrás lo mágico religioso, lo que llevó a que se generaran corrientes como la epidemiología y las otras de la salud pública. Ya en el año 1851 en Inglaterra se generó la primera reunión de la Conferencia Sanitaria de Salud Pública Internacional, que al día de hoy se puede igualar como la OMS. En este siglo cambió también lo que era la visión de salud y enfermedad, ya que se comenzaron a involucrar otras profesiones como eran los filósofos, políticos, economistas, que buscaban en la presentación de la enfermedad una relación directa con las condiciones de vida, trabajo y el contexto sociopolítico. Por lo tanto, en esta época comenzaba a morir el concepto de unicausalidad por el de pluricausalidad, o más relacionada con la biología. Ya en el siglo XX y con la medicina absolutamente desarrollada con elementos generados, maquinaria, desarrollo de elementos para inspeccionar cuerpos humanos, comenzaron a aparecer todos los conocimientos íntimos relacionados al mismo, órganos, células, componentes, organismos, buscando de esta forma causa y efecto a partir de esto. De esta forma surgen las definiciones de diagnóstico y de tratamiento. Ya en la actualidad surgen los conceptos de genética, manipulación genética y tratamiento de genes. Cambio en el concepto de salud. Lo importante de todo lo anterior es que nunca existió una definición exacta de los conceptos de salud y enfermedad, donde ha cambiado significativamente a lo largo del tiempo. Hoy existe una definición generada por la OMS de salud y enfermedad. Definición actual. Se define la salud como estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades, donde la enfermedad es la alteración o desviación del estado fisiológico en una o varias partes del cuerpo, por causas en general conocidas, manifestada por síntomas y signos característicos, y cuya evolución es más o menos previsible. Esto tomado del preámbulo de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud, Conferencia Sanitaria Internacional, New York, del 19 de junio al 22 de julio de 1946. Lo más importante de esto es conocer que la salud es transversal, ya que es física, mental y social.